saben, hay ciclos de 7 años de estudio de la Torá. Hay ciclos de 3 años y está el ciclo anual. Nosotros hemos decidido hacerlo en el ciclo anual porque es un poco más sencillo a seguir. Y aún así, pues no lo estudiamos, dijéramos, de una manera estricta, ¿okay? Con todas las habilidades, etcétera, etcétera. Pero tratamos de traer el contenido, el contenido de los comentarios de los sabios para dar un contexto más enriquecido. Yo soy creyente ferviente de que es necesario entender la estructura sociocultural del pasado para que nosotros, una vez entendiendo cómo esta gente interpretaba el mundo inmediato donde ellos se desarrollaban, cómo era la interpretación de Dios, cómo se interpretaba el buen trato entre hermanos en la congregación, gente en el pueblo, cómo era la interacción con el prójimo. Entonces, de esa manera, cuando nosotros entendemos cómo se reverenciaba la Torá, cómo se reverenciaba a Dios, cómo se consideraba a la gente cómo se le consideraba a la gente en el pueblo, la amistad, cómo actuaba la gente. En un concepto general, porque si nosotros entendemos eso, entonces no vamos a sojuzgar equivocadamente las acciones que a veces vemos en la Biblia, los escritos que como que nos zarandean porque están tocando, nos está zarandeando, esa es la palabra mejor que puede, nuestros conceptos de justicia, nuestros conceptos de democracia, nuestros conceptos de lo que es bueno. Entonces, de esa manera no estamos cometiendo el error de juzgar lo que estamos viendo, las acciones que estamos viendo, porque en eso estamos juzgando sin querer a Dios. Porque fue Dios quien estableció la escritura, el que le dictó a Moshe lo que tenía que escribir. Y entonces fue Dios quien determinó en ese momento qué es lo que se iba a escribir, cómo, ¿verdad? ¿Qué era de importancia? Entonces, si está en la Torá, significa que tiene un valor profundo aún para hoy, porque su palabra es eterna. Yo sé que ese concepto ustedes lo entienden. Pero recientemente yo hablaba con alguien de un background o de un trasfondo, ¿verdad? De un hogar que tenían 2 religiones cristianas o 2 denominaciones, y se le hacía no solamente dificultoso desarrollar una tendencia hacia una tendencia hacia otra. Primeramente, porque lo primero que venía, estas son fórmulas de seres humanos. ¿Okay? Segundo, si me voy a este lado, que es lo que mi papá me enseña, entonces me siento que estoy traicionando este otro lado, que es mi mamá. Y así, entonces, eso causa en las personas que vienen creciendo en hogares que son mixtos en creencias, a veces no nos damos cuenta cómo estos conceptos afectan a los hijos. Entonces, la mejor manera para no errar, la mejor manera, y esto lo digo como un consejo, no por ser un super sabio, sino que escucho a muchos maestros decir lo mismo. ¿Okay? La mejor manera es ir a la base, al fundamento. Y no podemos errar, no podemos cometer errores leyendo diferentes versiones de traducción cuando podemos ir a una versión, aunque sea en inglés, que sea no solamente traducidas por traductores, pero que sean traducidas por personas que se dedican al estudio de la Torá. Por lo tanto, su traducción es más ferviente, más aplicada, más fidedigna. Esa es la palabra. Entonces, ¿para dónde voy con esto? Matot es tribus.
Y creo que el año pasado nosotros hablamos de cómo nosotros nos podemos sentir seguros que estamos en la tribu correcta. ¿Okay? Creo que abordamos un poquito de eso, si no mal recuerdo. Me siento en la tribu correcta. Y ahora, no estoy hablando de las 12 tribus necesariamente de Israel, en el contexto del presente. Me siento bien en las raíces hebreas. Me siento que aquí estoy aprendiendo algo que me está nutriendo, que me está dando un ángulo que anteriormente yo no miraba. Pero hay personas todavía hoy en día en raíces hebreas que se sienten que están dando vuelta alrededor del monte, porque están perennemente con la búsqueda de esa verdad que anteriormente estábamos buscando. Yo no sé si ustedes se sintieron así en su vida cristiana, y que uno al principio, primero 2, 3 años de tu cristiandad, uno quiere asegurarse que está creyendo lo correcto, que estamos buscando la verdad, que estamos buscando y que lo que estamos aprendiendo es realmente, porque a veces miramos un contraste de la persona que nos está enseñando del púlpito de lo que está escrito. Y entonces, pero eso no es lo que entiendo yo. Entonces, no es que nosotros, al decir que vamos a los sabios, que vamos al fundamento, no significa que no tengas derecho a pensar por ti mismo. Pero el punto es que nosotros tenemos que tomar como punto de referencia el fundamento para poder empezar a crecer. Entonces, dentro de lo que el fundamento nos crea, es decir, la semilla debe producir un fruto parecido a la semilla. ¿Me estoy dando a entender? La semilla tiene que producir un árbol, que ese árbol eventualmente va a producir frutos que se parezcan a la semilla. Entonces, dentro del correr de los años, del aprendizaje de fortalecernos más en el entendimiento de la Torá, en el entendimiento del contexto hebraico de las escrituras santas de la Biblia, nosotros vamos desarrollando un camino más entendido, más amplio, de cómo nosotros tenemos que aproximar, de cómo nosotros tenemos que implementar. Entonces, los conceptos empiezan a cambiar naturalmente. Pero todavía hay personas que van alrededor del monte, y no estoy criticando a nadie. Están que probando por acá, probando por allá, probando por acá, probando por allá. Y está bien aprender. Está bien aprender. Pero la cuestión es que si estamos aprendiendo a base de inseguridades, o porque hay 1 o 2 puntos en diferencia, entonces, o con los que yo no estoy de acuerdo, no estamos, y es lo que se ha hecho tradicionalmente. ¿Me está entendiendo? Es lo que se ha hecho tradicionalmente. Es huir a una situación que puede ser resuelta. Y la manera como se resuelve no es seguir tratando de obtener información de otras personas, sino sentarse a estudiar. Es sentarse a estudiar. Nadie lo conoce todo, nadie lo sabe todo, nadie lo puede entender todo. Todos vamos aprendiendo poco a poco y no vamos a dejar de aprender hasta el día que se terminen nuestros días en esta tierra. Pero el punto es de que no se trata de que dejo este punto para ir a buscar respuestas a otro lugar. Es que no las estabas buscando acá, tampoco las vas a buscar realmente en otro lugar. Empieza aquí y ahora. Empieza conmigo, empieza con mi dedicación a buscar, a indagar. Entonces, Matot nos habla de tribus. Y después Masai nos habla de los viajes. Entonces, no los podemos afirmar. Esta es la manera como a veces se me vienen los pensamientos. ¿Ok? No estoy diciendo que esta es la manera, pero es lo que me inspira. De que para que nosotros nos afirmemos en tu tribu, que es ser israelita, ser un ferviente testigo de Mashiach,
testigo del Dios eterno aquí en la tierra, pues yo tengo que pasar un proceso de viaje. Y el viaje no lo puedo impedir. El viaje yo no lo puedo evitar. El viaje yo no lo puedo sacar, extraer de mi experiencia, porque entonces es ahí donde yo me desarrollo. Es ahí donde está mi crecimiento. Es allí donde está lo necesario, el nutriente, los alimentos. Y es ahí, aún en situaciones de carencia, cuando Dios se hace manifiesto para proveerte, para dejarte saber de que Él es Dios, para dejarte saber de que Él está presente, que no nos ha abandonado, como leíamos en el Salmo 22 hace un momento. En un momento difícil que está pasando el rey David, y él mismo está de una manera orando, pidiendo de que Dios lo escuche, que aparentemente no lo está escuchando, pero realmente, versos más adelante, él mismo confirma de que los antiguos, sus padres, sus antepasados, sí esperaron en Yahweh y todos recibieron salvación. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando él en ese momento? Estaba pasando el viaje necesario, estaba pasando su proceso, estaba pasando exactamente lo que a veces no queremos. Queremos cerrar los oídos, cerrar los ojos, cerrar la boca. Es decir, no podemos evitar, no lo podemos evitar, porque eso es parte integral del crecimiento. Ok. Santo es el Eterno. Aleluya. Entonces ahora vamos a estar viendo Matot, tribus, más 6 viajes, Torah, números 30 hasta el 36. No nos vamos a concentrar en todo, solamente en un capítulo. Profetas, Jeremías 2, 4 al 28, Pacto Renovado, Lucas 13, Mateo 5, 33 y Santiago 4, 1. No sé si lo vamos a cubrir todo, pero es ahí donde nos vamos a estar moviendo. Entonces, el año pasado, hermanos, hablamos de los votos y las promesas que son tomados con seriedad de parte de Hashem. ¿Ok? Hoy en día, establecer credibilidad es importante más que nunca. Más que nunca, porque no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio de ser consistente. La credibilidad es algo que se establece. Vamos a poner el ejemplo más común, el crédito. Si uno establece un mal crédito, unos pagos tarde, no es consistente, está uno gastando más de lo que es necesario, entonces el crédito se le afecta. ¿Por qué? Porque su comportamiento está estableciendo de que mientras tiene crédito y hay credibilidad porque está haciendo uno el pago, ellos asesoran de que, no sé si hoy en día por computadoras o antes se hacía mentalmente, el que estaba a cargo de su cuenta, asesora el comportamiento de adquisición, el comportamiento de gasto o de transacciones, y entonces deducen de que esa persona es riesgosa. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? La credibilidad empieza con nuestras palabras. Empieza con lo que decimos y con el seguimiento que damos a esa palabra. Yo sé que ustedes saben esto, pero vamos hacia un punto. La importancia de hacer decisiones tomando en cuenta las autoridades sobre nuestra cabeza y nuestros límites. Yo no puedo, la credibilidad también, o el hecho de que soy una persona que está junta, que está sujeta, que está ordenada, que está coordinada, como lo he dicho en algunas otras ocasiones, lo que piensa, lo que habla y lo que actúa está en coordinación, está en una sola línea. No hay cosas de que yo digo una cosa, después hago otra, sino que la persona establece credibilidad con lo que dice. Si lo que dice hace sentido, si lo que dice lo dice con un énfasis suficiente para establecer confianza en las otras personas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nuestros padres, si somos menores de edad, nuestra capacidad monetaria, si hacemos promesas de Yahweh, y esto lo conectamos cuando la niña que es menor de edad hace una promesa, dice la palabra, ¿verdad? En el capítulo 30, y
el padre, si escucha la promesa que la menor ha hecho, le puede neutralizar ese voto. A la esposa de la misma manera, y aclaramos bien enfáticamente que lo que Hashem está haciendo en el contexto de vida de hace 3.500 años no era de evaluar a la mujer, sino protegerla. No era de evaluar su capacidad de hacer decisiones, sino que está estableciendo la estructura de la relación paternal a una hija de una menor que está en su casa, que se debe someter a la autoridad de su padre, y también a el convivio de dos personas que están llamadas a hacer decisiones coordinadas. No tiene que ver de que la mujer es menos que el hombre, tiene que ver con la sabiduría que Dios nos ha dado, diciendo de que el hombre y una mujer se unen para formar una sola carne. Una sola carne no se trata que simplemente son una entidad, sino de que una carne pasen a ser una sola cosa, una cosa que no puede ir en contra de la otra. ¿Me está entendiendo? Entonces, el comportamiento responsable y ético que utilicemos se convierte en nuestro testimonio ante la familia primero. Esa es nuestra plataforma. Si nosotros somos inconsistentes con la familia, vamos a ser inconsistentes con los demás. Nuestra comunidad de fe y el mundo secular, a quien tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que dar ejemplo. Y usted dice, yo no le tengo que dar cuentas a nadie. Sí le tienes que dar cuentas a nadie. Especialmente si eres creyente, tienes que dar cuentas. Ese tipo de aseveraciones nos dan un sentido falso de independencia. Nos da un sentido falso de independencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos uno en Él. Y lo que este uno haga afecta al resto de los otros órganos. Entonces, no podemos actuar de esa manera. Porque es irresponsable. Entonces, pues ellos necesitan, dice, a quienes tenemos que dar el ejemplo, pues ellos necesitan ver y creer que existe un Dios. ¿Cómo van a ver y creer a Dios? Porque van a ver a Dios, no porque lo ven a Dios en usted. Me acuerdo de aquella canción hermosa que dice, yo he visto a Dios en ti. ¿Cómo es que dice la canción? Se me olvidó, pero dice, se manifiesta hacia mí porque yo he visto a Dios en ti. Es decir, lo que tú estás viviendo, lo que estás haciendo, yo lo puedo ver, entonces puedo ver la reflexión del Dios vivo en tu vida y se manifiesta hacia mí. Tenemos que manifestar esto para que la gente vea a Dios en usted. Y yo sé de que hay una tradición que dice, oh, ¿te crees gran cosa? No, Señor. No es creerse gran cosa, pero si somos testigos, ¿testigos de qué? Tenemos que ser enfáticos manifestando la naturaleza de Dios, porque Él nos la compartió, lo dice bien claramente. Creo que es en Gálatas, se me va en este momento, de que Él nos ha compartido de su naturaleza divina. Entonces, ¿a través de qué? A través de Yeshua. Para que nosotros hagamos exactamente este ejercicio de manifestar su esencia hacia otras personas. Nosotros somos sus testigos en la tierra, entonces recordemos que nuestra palabra, ¿qué es lo que nos dejó Él como testimonio? Su palabra fue hablada con Moshe, fue hablada con el pueblo en algunas instancias. Y aquí está escrita, es su palabra. Entonces, recordemos que nuestra palabra es ¿qué? El testimonio, mi testimonio no, el testimonio de Él. Porque mi vida ha cambiado, ha sido cambiada, transformada, transmutada de una personalidad de oscuridad a una personalidad de luz. A causa de su palabra. Entonces mi testimonio no es mío. Yo sé que la gente dice, yo quiero dar mi testimonio. Yo sé que es lo que se refiere, usted sabe a lo que se refiere. Pero es el testimonio de Yeshua, es la revelación del Hijo de Dios entrando a tu vida y se revela hacia el mundo. El cambio no puede ser negado. Aleluya. Entonces, perdón. La seriedad, balance, seriedad. No es que usted sea una persona como una paso todo el tiempo en lugar de decirle carajo. No, hermanos. Pero la seriedad, su sobriedad en las cosas que usted dice en referencia a las cosas del reino.
su balance, su respeto a las otras personas, su consideración, su sinceridad. Dios mío, la sinceridad que tanto mengua hoy en día. Sinceridad. Transparencia con tus hermanos, con tus amigos. Rectitud en lo que hacemos, en lo que pensamos. Si yo estoy tratando con una persona, estoy teniendo pensamientos negativos sobre esa misma persona, yo no estoy siendo sincero. Tengo que traerme a balance con esa situación, o de otra manera voy a terminar actuando mal con esa persona. ¿Okay? Entonces, rectitud y ética tiene que ser parte constante de todas nuestras relaciones, incluyendo las comerciales y las de Sedaca. Fíjense bien, hermano. Dios nos habla cuántas veces en la Torah acerca de las balanzas injustas, las balanzas mentirosas, de no darle cosas, no hacerle trueques en las transacciones con los hermanos. ¿Okay? Y nos habla de la Sedaca. Esas dos cosas, tus promesas, tus transacciones en este ámbito, la Torah es bien rígida. La Torah es bien rígida acerca de esto. Dios quiere de nosotros que seamos los exponentes más justos en todas las transacciones de vida. No importa cómo otra gente o entidades nos traten, no importa. Yo siempre pongo esto de ejemplo, pero miremos todos el ejemplo de Jacob. ¿Cuántas veces maltratado, cuántas veces injuriado, acusado de ladrón, pero nunca cambió la esencia de su justicia? Nunca cambió. No se transformó a ser otro Labán porque Labán lo maltrataba. El justo no se deja llevar por comportamientos ajenos, sino que por su relación con su Elohim. Si yo me encuentro pensando, fulanito lo hace, menganito lo hace, entonces yo lo voy a hacer. Ese tipo de pensamiento no es de Dios. No es tu esencia divina, no es la naturaleza divina de la cual somos participantes hoy en día. Las promesas falsas son para los políticos impíos. ¿Okay? Son para los políticos que son impíos. La palabra de un judío o israelita debe ser sagrada. Y usted dirá, wow, ¿habrá tal cosa? Sagrada, lo que está diciendo es en el contexto de separada, diferente, que marque una diferencia, que inspire a otras personas a hacer la voluntad de Dios. En ese contexto. Aleluya. Entonces vamos ahora, rapidito acá, a Marcos. Quiero ir desde el verso 13 en adelante. Este es Marcos 4:1 en adelante, pero vamos a empezar desde el 3. ¿Okay? Porque quiero hacer un punto. La parábola del sembrador, usted la ha visto siempre como la parábola del evangelismo. La parábola que nos esclarece cómo Dios mira, porque el mismo Mesías nos las explica claramente, de que es la palabra llegando al terreno de tu corazón, llenando al terreno de tu mente, llenando al terreno de tu vida. Y cómo esa palabra que se te predica, se te enseña, es recibida, rechazada, no dándole mucha atención, y los percances de la vida vienen y te la sacan, etc. Pero yo quiero que ahora usted me ayude a analizarla desde un punto de vista que el sembrador, en vez de echar semillas, porque el sembrador que viene a sembrar semillas está trayendo un nuevo reino a la tierra. En la tierra hay injusticia, en la tierra hay maldad, en la tierra hay pecado, hay avaricia, hay destrucción, ira. Entonces, el sembrador viene a sembrar una palabra que va a erradicar eso. Que desea Dios que esa palabra, que esa semilla, crezca y cambie, transforme la vida de los seres humanos. Pero encontramos este contraste de que son dos reinos. Y un reino que viene a hacerle la guerra al otro. ¿Okay?
Yeshua vino y él mismo lo dijo, utilizó sus palabras. ¿Ok? Yo no vine a traer la paz, sino que vine a traer ¿qué? La espada, en alguna gente dice la guerra. Viene a traer la espada. ¿Por qué? Porque vino a pelear, vino a combatir en ámbito espiritual. Y su palabra eso es lo que viene a traer. Dice, y los mismos de tu casa van a ser tus primeros enemigos. Lo dijo él, ¿sí o no? ¿Ok? Él vino a establecer una guerra. Y también utilizó que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Entonces él está estableciendo una lucha espiritual. Entonces yo quiero que ustedes miren el sembrador, en vez del sembrador que está tirando semillas, lo observen como un guerrero que está ametrallando o está lanzando munición en contra del enemigo. ¿Ok? Y está tratando de llevar esa munición al pueblo que lo necesita. Pero hay personas que lo reciben y no lo reciben, no les ponen atención. Entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué? Porque eso es exactamente lo que vino el sembrador. Vino a repoblar. Su palabra trata. El deseo de Dios es que su palabra repueble, que quite todos los árboles malos y ponga árboles nuevos. Que nazcan árboles nuevos. Entonces dice, oír del sembrador salió a sembrar. Oír, escucha, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y se lo comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buen fruto. Pues brotó, creció, produjo 30, 60 y 100 por uno. Eso nos enseña que no todos los creyentes van a producir la cantidad de frutos al mismo nivel. Que a veces nosotros tenemos que ser sensibles y no esperar que todos desarrollen la misma capacidad que tú desarrollas. Queremos que todo lo haga, pero no todo el mundo va a dar ese tipo de fruto. Unos a 30, unos a 60 y unos a 100. Todos están produciendo, lo importante es que produzcan. ¿Dónde vemos eso reflejado también? En las parábolas de los talentos. A uno le da 1, al otro le da 3, al otro le da 5. Entonces estamos viendo que hay diferentes niveles. Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. A los que están cerca, a los que hemos apegado nuestro oído a la puerta. Somos seguidores, talmidim, estudiantes del Mesías. ¿Ok? Entonces, se les ha dado a vosotros saber el misterio del reino de Dios. Reino. El reino de los cielos tiene pelea con el reino de la tierra. Es clara la batalla. ¿Okay? Es campal. Pero a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, se les da por códigos. ¿Okay? Vamos a utilizar la palabra códigos por parábolas, porque eso es lo que son. Son lecciones de vida tomadas de vivencias de la vida normal, pero que las está aplicando en un contexto de la palabra de Dios para llevar un mensaje y no lo entiende. Entonces dice, para que viendo vean y no perciban. Para que viendo vean y no perciban. Y oyendo oigan y no entienden. Para que se arrepientan. En otras versiones, para que no se arrepientan. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Que no se arrepientan. Es para que se arrepientan. O sea, yo no entiendo, pero yo miro las obras de Dios. Yo no entiendo lo que está hablando el Mesías, pero yo miro su autoridad, miro la palabra, miro cómo Él sana a los enfermos, mira. Entonces, no lo pueden entender. Entonces, para que retornen, se conviertan y sean perdonados por sus pecados. No podemos entender las cosas de Dios a un 100% todavía. La palabra nos ayuda a entender la esencia y la voluntad de Dios en la tierra.
Pero a veces hay decisiones que Él toma en la palabra que nos hacen cuestionar. Que nos hacen cuestionar qué es lo que está sucediendo. Porque como que nos trae a contemplar y como que choca. Y decimos, pero aquí Dios dice una cosa y aquí Dios establece un comportamiento diferente. Entonces es ahí donde entra la autonomía y la soberanía de un rey. Que Él otorga misericordia, que Él va a otorgar misericordia. Él es el juez. Él es el creador de la ley, el dador de la ley, Él es el ejecutor de la ley. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver ese tipo de cosas. No es que Dios se contradice. Nos contradice a veces decisiones de la vida real de un juez en las cortes, nuestras cortes civiles, aleluya, en los juicios, que a veces por el crimen menor le dan una máxima pena a una persona y a veces a criminales de crímenes mayores le dan una sentencia que realmente como que no hace sentido. Es porque el juez ha tomado en cuenta ciertas cosas que no todos nosotros podemos ver. ¿Ok? Entonces, Dios que conoce los corazones sabe ejecutar esas leyes de acuerdo al corazón de cada persona. Entonces dice, para que viendo vean y no perciben, y oyendo oigan y no entiendan, para que se arrepientan y sean perdonados sus pecados. Esta es traducción de la Complete Jewish Bible al español. Ok. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque el sembrador trae una lucha. La semilla es la palabra. Y la palabra, hermanos, es una herramienta que viene a establecernos en choque, en un clash en contra de la palabra de la humanidad. ¿Me está entendiendo? Todo lo que hacemos nosotros al humano, al secular, le contradice. Por eso es que hay una lucha campal en estos momentos, que hay gente que quiere desaparecer, que la iglesia se reúna. Porque hay una lucha campal, lo que nosotros, la moral, los principios donde nosotros nos catapultamos, están completamente en desacuerdo con la moral de estas personas. Entonces, por lo tanto, no lo pueden ver. Y nos hacen la guerra. Entonces, es una lucha. Vamos a verlo de esta manera. Yeshua, después de estos versos, especifica y explica, da la interpretación de lo que él está diciendo. Ahora, yo no voy a contradecir lo que está diciendo el Mesías, ni tampoco voy a procurar decir que esto que voy a decir es mejor o va a suplantar. Yo no estoy diciendo eso, simplemente quiero que como punto de análisis lo miramos de esta manera. ¿Ok? El sembrador, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se lo comieron. A veces vienen circunstancias en la vida, pueden ser hasta positivas. Porque no dice aves de rapiña, no dice aves malas, son aves. Las aves la mayor parte son buenas. ¿Ok? No son scavengers, no son de rapaces porque no están comiendo carne, la semilla no es carne, pero son aves. A veces pueden ser situaciones buenas, pueden ser amistades, pueden ser familias que vienen y se te comen la palabra. ¿Okay? En una guerra, cuando nosotros vamos a la guerra, un descuido puede causar una desgracia, un descuido. El no someterte directamente a las órdenes del superior. Puede venir un descuido y te arranca la seguridad. Otra parte cayó en pedregales, donde no hay mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Entonces los pedregales a veces, sí, es el corazón endurecido, como se nos enseñó. La mente endurecida, es que esto no me hace sentido, es que yo no creo que Dios quiera nada conmigo. Es decir, disbelieve, no creer, no aceptar. No es que el corazón solamente esté endurecido, es la incapacidad de la mente secular de poder creer de que hay un propósito divino en la vida de la persona. Entonces no encuentran adecuadamente cómo asentar esta palabra que los challenge, que los reta con los valores que ellos tienen establecidos. Y en ese proceso
es que pues no crece, brota pronto. Es como algo emocional que descubren, wow, que esto está tremendo, me hace ver muchas cosas, pero se va rápidamente porque no asienta, no se asienta bien la planta. Pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíces se secó. Pues muchas veces con las dificultades de la vida, el sol, los percances, los retos como hoy día el coronavirus, que está poniendo la fe de muchas personas a tambalear, porque no saben qué creer. No indagan en el libro que dice que todas estas cosas van a pasar, pero dicen, wow, Dios no está, entonces Dios no existe, Dios no escucha, Dios. O sea, toda la excusa es para desligarse o para no creer de que Dios es suficiente. Entonces, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Hermanos, a veces uno está en guerra como soldado y ya hemos visto la desgracia que sucedió a esta joven que recientemente ha estado en los medios sociales, ¿verdad? Que desapareció, le dieron muerte, la asesinaron y dentro del ejército y nadie se pudo dar cuenta. A veces hay puntas, hay espinos, hay gente que dentro del ambiente donde nosotros estamos luchando, peleando, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, están jincando por diferentes puntos que están en contra. Y a veces eso nos trae a nosotros un sentimiento de que es, ¿cuál es el propósito? Te desenfoca y por perder ese desenfoque, porque nos amedrenta, esas putas nos jincan, nos amedrentan, nos hacen sentir agobiados y no persistimos, por ejemplo, en darle seguimiento ¿cómo es la palabra que estoy buscando? Al proceso de que se debe de seguir. No creemos que nuestra voz va a ser escuchada. No creemos de que vamos a atender la audiencia. No creemos tener los resultados y colgamos las manos y no seguimos a más. Y entonces viene el desafío de lo que vamos a confrontar. Y es porque simplemente creemos que el espino es mucho más poderoso que nosotros. Porque, hermano, el espino causa dolor. Le pongo este ejemplo y yo sé de que muchas veces usted lo ha escuchado. Si usted está trabajando en madera y le hace así a la madera y se le mete una astilla. Es tan chiquita, pero le causa incapacidad de poder utilizar ese dedo, porque cada vez que lo toca le duele, le hinca. Y no es un dolor que lo vaya a matar, pero está consistente, persistente. Entonces le deshabilita la capacidad de poder usar esa mano por el tiempo que usted tenga metida en la astilla. Entonces a veces pensamos que el espino, sea grande o sea chiquito, porque produce dolor, nos incapacita, o creemos de que no merecemos ser escuchados. Entonces, desechamos la palabra. Pero otra parte cayó en buena tierra, ¿ok? Y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, 60 y 100 por uno. Usted necesita nutrirse en los momentos de dificultad de la munición que usted necesita. La guerra está establecida, la guerra está declarada y nosotros tenemos que ir a pelear. Entonces, habiendo dicho eso, vamos al enfoque siguiente. Números 31:1. Yahweh habló a Moshe y le dijo, ejecuta la venganza de los hijos de Israel contra los medianitas. Nosotros la semana pasada hablamos un poco superficialmente de este tema. Entonces le dice el Señor, ejecuta la venganza de los hijos de Israel contra los medianitas. Un momento. Está hablando de venganza el Señor. Después irás a reunirte con tu pueblo. Después que termine esta misión, tú vas a reunirte con tu pueblo, vas a morir. El fin de tus días va a llegar. Qué tremendo. Qué tremendo. Entonces Moshe dijo al pueblo, armaos algunos de vosotros para la guerra contra Madián y vayan a ejecutar la venganza de Yahweh a Madián. Enviaréis a la guerra a 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel. Y así fueron
aportados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu. 1000 por cada tribu. Por eso la palabra algunos de ustedes. Acuérdense que en fortaleza ellos eran 600,000 hombres en capacidad de ir a pelear. Pero él dijo a algunos de ustedes, y eso se transfiere a que pidió 1000 hombres por cada tribu, 12,000 en total. Entonces, Moshe los envió en el 6, Moshe los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Finés o Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, el que atravesó a los que estaban fornicando en el campamento, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en sus manos para tocar. Fíjense que él fue prácticamente estableciendo su trabajo como un sacerdote y fue con los vasos del santuario, es decir, llevaba en simbolismo la presencia del Eterno a la guerra. Pelearon contra Medián como Yahweh lo mandó a Moshe y mataron a todos los hombres. Además de estas víctimas, mataron también a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. ¿Okay? También mataron a espadas a Balaam, hijo de Beor. Los hijos de Israel se llevaron cautivas a la mujer de los madianitas con sus niños y les arrebataron todas sus bestias, todos sus ganados y bienes. Ok. Aquí Dios establece, hay una guerra que necesita tomar lugar. Y es aquí donde nosotros como creyentes tenemos que saber cuándo Dios te está mandando a pelear una batalla que tienes que pelear y que tienes que hacer diferencia para que no terminemos peleando batallas que no tenemos que pelear. Hay batallas que como pueblo, como congregación, nosotros tenemos que pelear juntos. Pero hay batallas individuales que familias tienen que llevar a efecto. Hay batallas individuales de personas que tienen que ser llevadas a cabo por sí solos. Entonces, a veces, en los procederes de la vida, nosotros nos entanglamos. Ahorita se me va la palabra en español, pero lo que me viene a la mente es, nos enganchamos, nos montamos en una nave para navegar aguas que nosotros no tenemos que estar navegando. Por eso a mí me encanta mucho la oración que hacen en los alcohólicos anónimos o en organizaciones de este tipo para mejorarse las personas, salir de situaciones de adicciones, etcétera, o de comportamientos o malas costumbres, que dice, Señor, ayúdame, ¿cómo dice? Ayúdame a cambiar lo que sí puedo cambiar y a aceptar lo que no puedo cambiar y a ver la diferencia entre ambas cosas, porque a veces nosotros no oramos por eso. A veces creemos y estamos dispuestos a querer cambiar el mundo, pero no se puede. Entonces no debemos de meternos a ese tipo de luchas porque ese trabajo le corresponde al Eterno. ¿Ve? Entonces, no quiero ser demasiado simplístico, pero en ejemplo, ese es un gran ejemplo, porque a veces queremos cambiar el comportamiento ajeno, queremos cambiar el comportamiento de los hijos, queremos cambiar el comportamiento de la esposa, del esposo, del jefe. Y en ese proceder nos involucramos en conversaciones que posiblemente se transformen en nuestros propios espinos. ¿Por qué? Porque decidimos tratar de cambiar o pelear una batalla que no merecíamos. Aquí Dios la establece. Aquí Dios está diciendo, ustedes tienen que ir a tomar venganza sobre Madián. ¿Por qué? Bien sencillo. Porque Madián, vamos a ir más adelante, incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de bestias, y llevaron a los cautivos el botín de los despojos ante Moshe, ante el sacerdote Eleazar y ante la congregación de los hijos de Israel.
al campamento en los llanos de Moab que estaban junto al Jordán frente a Jericó. Saliendo Moshe y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento, pero Moshe se enojó contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Les dijo Moshe: ¿por qué habéis dejado con vida a todas estas mujeres? Y por eso le digo, les hacía el preámbulo anteriormente, cuando nosotros miramos esto en nuestros días, eso suena demasiado fuerte. Es más, mucha gente juzga a Dios por este tipo de versos. Gente que no entienden la Biblia, que no entienden el concepto de que están viviendo 3.500 años después a este tiempo. Entonces, no entiende que el mundo se regía con diferentes formas de ver. La cosmología era diferente. La manera como las guerras se peleaban eran diferentes. Vamos a poner un ejemplo. Hoy en día, fíjense bien, se toma como fuera de orden que un policía pare a alguien y que le pida identificaciones. Ahora, de cierta manera, el status quo se ha inventado, y no estoy hablando de razas. Esto le ha pasado a blancos, a hispanos, a africanos, a todo tipo, a mujeres y hombres. No estoy hablando de raza. Eso no es mi punto. El punto es que hoy en día mucha gente, en vez de que la policía sea el que cuestione, ellos quieren cuestionar a la policía. Quieren cuestionar a la ley. Insultan a las personas, a los representantes de la ley, y después no se quieren ver el problema. Eso no hace sentido. Entonces, ¿de qué tiempo acá la autoridad tiene que dar razones al ciudadano cuando, digamos, hay una investigación, cuando la persona hizo cualquier pequeño movimiento negativo de manejo? Pudo haber sido una infracción de movimiento, pudo haber sido de que se pasó un stop, pudo haber sido de que no puso su pibevía o su blinker, pudo haber sido que no tenga una luz en su tablilla o placa. Entonces, la persona, al momento que lo paran, quiere que el policía le dé razones, en vez de permitir que el policía establezca las razones por las cuales lo está parando. Entonces, es ahí donde se vuelve en un caos. Acá nosotros no podemos juzgar esto, porque fíjense bien lo que detalla la Torá, porque es claro. Pero Moshe se enojó contra los capitanes del ejército. Aquí miramos nuevamente que la palabra menciona que Moshe se enoja. Ponga atención a eso. Contra los jefes de millares y de centenares que volvían de la guerra. Les dijo Moshe: ¿por qué habéis dejado con vida a todas estas mujeres? Ellas, por consejo de Balaam, estamos hablando de las mujeres moabitas y de las mujeres medianitas. Y usted dirá: espérate, pero estábamos hablando anteriormente de Moab. La semana pasada establecimos que Moab era un sirviente de Madián. Los reyes de Madián tenían prácticamente regida el área de Moab. Por eso es que ellos, en confabulación, mandaron a sus mujeres para hacer pecar al pueblo de Israel. Entonces, ellas, por el consejo de Balaam, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová tocante a Baal Peor, es decir, se inclinaron a esos dioses, le dieron culto a Baal Peor, y por eso hubo mortandad en la congregación. 24,000 murieron, ¿verdad? Entonces es una venganza, porque esta es la razón. Entonces ahora dice: maten o desháganse pues ahora a todos los niños varones, matad también a toda mujer que haya tenido relaciones carnales con un hombre, pero dejéis con vida a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido hombre. Yo le voy a decir una cosa: yo he escuchado recientemente a pastores modificar las palabras que están en las Escrituras para no ofender a la audiencia. Quieren cambiar la historia, quieren cambiar la Biblia, quieren cambiar la manera como pensamos. Es decir, es de acuerdo a lo que me gusta a mí, es de acuerdo a lo que no me ofende. No, señor, la palabra nos establece un marco histórico que no lo podemos entender a menos que hagamos un poquito de esfuerzo de buscar entendimiento antropológico para que entendamos cómo se comportaban
los pueblos en referencia a guerra. Esto era la normalidad. ¿Me entiendes? Pero el punto es que hay una razón y causa por la cual Dios está mandando a pelear. Porque ellos ocasionaron el pecado. Ellos trajeron mortandad al pueblo de Israel. Entonces ahora tiene que haber lo que se llama una depuración. Perdón. Entonces, un ejemplo. Si hay niños varones, y hoy en día mucha gente mata niños en el vientre, mata niños ya, inclusive habiendo nacido ya, los ponen a que sean ejecutados, pero cuando leen versículos como el que voy a leer, los critican. Las mismas personas que están pro aborto, las mismas personas que están en asociación de que que es correcto matar a niños en el vientre, van en contra de esto. ¿Ok? En cuanto a vosotros, cualquiera que haya dado muerte a una persona y cualquiera que haya tocado un muerto, permaneced fuera del campamento 7 días. Os purificaréis el tercer día y vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido, toda prenda de pieles, toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Entonces, se dice de que, ¿cómo se puede purificar tal cosa? No están entendiendo que esto es un ritual de purificación. Estuvieron en guerra, ocasionaron muerte, ocasionaron mortandad, tuvieron que ajusticiar, tuvieron que tomar decisiones de este tipo, y entonces tienen que limpiarse para poder ser bienvenidos dentro de su propio gremio, dentro de su propio campamento. Es como hay personas esposas que le dicen al esposo, tú no entras a la cama si no tomas un baño porque estuviste trabajando. Eso es normal, es un proceso de transición, ¿me entiendes? Pero hay personas que critican esto y dicen, ¿cómo se puede limpiar eso? Ok, ¿y cómo se puede decir? Creo que a los niños varones también se manda verdad. Los niños varones son ejecutados. ¿Por qué? Porque eso, por las generaciones futuras, que esos varones pueden crear nuevamente, formarse en un pueblo interno que pueda atacar de adentro. Entonces, esa es la manera como los pueblos anteriormente pensaban. Esta es una semilla y puede surgir de ahí la semilla, como hemos visto en la historia de Esther, de que Hamán es descendiente de los amalecitas, de aquellas personas que el mismo Saúl decidió no querer matar, incluyendo al rey. Cuando Dios le dijo, tienes que aniquilar a todo el pueblo, no deja a nadie vivo. Entonces, él hizo sus decisiones. Entonces, debido a esa decisión, generaciones más adelante, un descendiente de ese grupo de personas establece destruir al pueblo. Entonces, nosotros no entendemos eso con nuestros ojos del siglo XXI, porque pensamos que es cruel. Pero esa es la manera como ellos pensaban. Nosotros no estamos juzgándolos como se decidían hacer las cosas antes. No podemos. Seríamos injustos. Es como ellos nos juzgarían a nosotros en la oposición, diciendo, esta gente son demasiado permisivas, esta gente son demasiado, no tienen temor de Dios. Okay. Entonces, el punto que yo quería, y estoy ya por cerrar, hermanos, las guerras, tenemos que tener, creo que 3 puntos bien claros. Uno es la tribu a quien pertenecemos. Pertenecemos a Dios. Pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Okay? Somos Israel. Tenemos que tener la identidad bien afirmada para poder formar parte de ese ejército. Porque de otra manera, todo lo que nosotros recibamos, todo lo que nosotros entendamos, va a ser, ¿cómo se dice? Alivianado. Va a pasar a ser alivianado, va a ser aguado. ¿Ok? Por lo que nosotros estamos entendiendo. Entonces, en el proceso de ser un soldado consistente, no lo vamos a poder justificar. Tendemos a tener ambivalencias. Si no creemos lo que Dios nos está diciendo, vamos a tener ambivalencia. Entonces, la identidad es lo primero. Lo segundo que podríamos decir de guerra es
tener claramente la dirección de donde nos lleva Dios. ¿Nos vas a mandar a pelear contra Moab? Bueno, ¿cuál es la razón? No nos dejaron pasar. Se les mandó tregua. Nos atacaron, nos quisieron maldecir, nos provocaron mortandad, nos provocaron que cometiéramos falta y por ende Dios nos castigó. Es decir, ahora nosotros vamos a atacar. Yo sé que suena un poco difícil, por favor, les pido que entendamos esto. ¿Cuál fue el arma que utilizó el enemigo? ¿Cuál fue el arma que utilizó el enemigo en contra de Israel? Moab. A las mujeres, el sexo y la idolatría. Son faltas capitales. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Manda guerra en contra para que destruyan la herramienta. ¿Ok? Y suena bien feo decirlo de esa manera. Pero eso estamos hablando de guerra, de una situación de guerra hace 3.500 años. Entonces, Dios levanta guerra. ¿Por qué? Porque ellos utilizaron ese weapon, ese armamento. Entonces, cuando Dios te manda una misión, tienes que entender que tus armas, por eso es que nos aclara bien claramente el apóstol Pablo, de que nuestras armas no son carnales, ahora son espirituales. Él está peleando en ese momento con huestes físicas, pero que tienen matices espirituales, porque ellos se mueven en una moralidad diferente. Su moralidad es completamente contraria a la voluntad de Dios. Y tercero, tenemos que ver de que este pueblo está bloqueando nuestro paso para que nosotros lleguemos a la tierra prometida. Entonces, ¿cuál es? Si somos guerreros y sabemos que pertenecemos a la tribu de Israel y que vamos en contra de toda arma que se levante en contra de nosotros, que quiera negar la voluntad de Dios, toda arma que nos quiera hacer impuros, toda arma que nos haga cometer abodazará, que es idolatría, todo eso nosotros tenemos que ir en contra de eso, tenemos que ir a pelear. Y ahora viene lo tercero, nos están impidiendo el paso hacia nuestra tierra prometida. Entonces tenemos que agarrar las armas y tener la seguridad de que todo lo que nosotros hagamos en el nombre de Yeshua, utilizando la Torah como el marco de justicia, bondad, estructura, vamos a darle al blanco. No podemos estar ambivalentes, porque entonces en esa ambivalencia se levantan los enemigos. Hablábamos hace un rato que dentro de todo estas injusticias que estamos nosotros experimentando, que es evidente, la iglesia está haciendo, aleluya, otra, gloria a Dios, y ese silencio, esa inercia, esa falta de levantar y de decir esto es incorrecto, esto es injusticia, y dentro de nuestros derechos, esto lo que la Constitución nos asegura, están siendo violados. Entonces, nadie está levantando esa bandera. Hay muchas bocas, pero tenemos que hacer un esfuerzo como ejército, como pueblo completo. Entonces, por eso es que el enemigo levanta las manos. Porque hay una ambivalencia, hay un gran segmento del pueblo de Dios que piensa que ir en contra de lo que es políticamente correcto es incorrecto. Pero cuando lo políticamente correcto va en contra de la voluntad de Dios y pone en tela de duda todo lo que nosotros sabemos que es moralmente correcto, entonces tenemos que hablar. Lucas 13, 1-9. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Yeshua les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que los demás galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermano, se nos habló, dice el Señor, con parábolas, para que si no nos entendiéramos, para que oyendo no pudiéramos alcanzar el entendimiento. Y entonces encontramos razón para arrepentirnos, porque como mismo Dios nos establece en Jeremías, en Isaías, pero sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces, no se trata de que Dios esté buscando culpar a todo el mundo. Aquí está hablando de arrepentimiento. A veces la gente está juzgando a las personas porque si son creyentes o no son creyentes, porque si son gente bien dedicada al Señor o no son bien dedicadas al Señor. Dios no va a poner eso en tela de juicio. Lo que va a poner en tela de juicio es la manera como nosotros aplicamos lo que conocemos. Lo que nosotros entendemos que es bien se convierte en la Torá, la instrucción de que tú vas a ser juzgado con ella. ¿Me está entendiendo? No podemos nosotros decir, porque nosotros no vemos los corazones ajenos. Yo no puedo ver los corazones de las personas, ni las mentes, ni qué es lo que hay en sus almas. Pero Dios sí lo puede ver. Entonces, el hombre pone el ojo en lo exterior, pero Dios conoce los corazones. Y es ahí donde el ser humano comete la falta de juzgar equivocadamente. Porque no se trata de que porque se le sobrevino una desgracia a alguien significa que estaba en pecado. Porque no estaba yendo a congregarse y les pasó un accidente, te das cuenta que Dios por eso te castiga. No se trata de ese tipo de cosas. Percances le suceden a todo el mundo en la faz de la tierra. A buenos y malos les viene el sol, a buenos y malos les llueve. Entonces, el punto aquí es que Yeshua, el Mesías, dice, no se dejen llevar porque le pasan estas desgracias a las personas y por eso ustedes dicen, estos no están sirviendo a Dios o no. ¿Ven? Les digo que no, todos ustedes tienen que arrepentirse. Todos los seres humanos debemos de arrepentirnos. Todos tenemos faltas, aún los creyentes, y hay muchos creyentes que se dan a la tarea de permitirse muchas cosas porque creen de que han logrado una cima espiritual y que se puede dar esa vacación, ese refrigerio. Entonces, vamos a ver con la parábola de la higuera. Inmediatamente dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña. A veces estamos plantando la viña de la palabra en nuestro corazón y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Si nosotros ponemos palabra en nuestro corazón, sembramos la semilla, tenemos esas armas o esas herramientas de siembra y cosecha, pero no hay fruto. A la hora que se te exige, a la hora que la vida te demanda fruto, a la hora que un hermano te demanda fruto, perdón, entonces, ¿qué sucede? Si no podemos dar el fruto a su tiempo, no es que tengamos fruto todo el tiempo que nos abunde, sino que en el tiempo, en la sazón que es necesario, que debes comer de ese fruto que se necesita, que lo otorgues, entonces no estamos haciendo. Entonces, dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Cortadla para que inutilizar también la tierra. Entonces, muchas veces se exterioriza que se habla nada más de la fe, pero vamos a aplicarla a la persona. ¿Cuál es el terreno de la semilla? La persona, el corazón de la persona, la vida de esa persona es el terreno donde esa semilla se está sembrando. Dio la planta, pero no trae fruto. Entonces, cuando está hablando de cortar, no se está hablando directamente de la planta, está hablando de la persona. No vas a entrar al reino. Y no estoy diciendo que nosotros no vamos a entrar al reino, pero esa persona que tiene palabra, pero que no da fruto, va a ser cortada. ¿Para qué utilizar también la tierra? Y entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y da fruto, bien; si no da fruto, la cortarás después.
Yeshua vino buscando un pueblo que conocía la palabra, que recibieron profetas, que recibieron mensajeros. Y vino y no encontró fe, no encontró frutos de fe, no encontró frutos de búsqueda del Mesías. Por eso, como decía anteriormente, en otra lección, dejaron pasar su visitación, les pasó por enfrente y no se dieron cuenta. Entonces ahora quiero que vayamos y con esto termino, hermanos, Jeremías. Jeremías, santo es el Eterno. Ok. Shema. Oíd la palabra de Yahweh, casa de Jacob y toda la familia de la casa de Israel. La casa de Jacob, Judá, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Yahweh: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Yahweh, que nos hizo subir de la tierra de Misraim o de Egipto, que nos condujo por el desierto, por un Aretz, desierto y despoblado por Aretz? Dice, y de sombra de muerte por un Aretz, por la cual no pasó varón, ni ahí habitó el hombre. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios hizo pasar a los israelitas por 42 años en el desierto? Obviamente, 40 años y por 42 estaciones en el desierto. Obviamente nosotros conocemos la historia. 12 hombres se fueron a hacer trabajos de espía, 10 trajeron un reporte negativo, 2 trajeron el reporte positivo conforme al corazón del Señor, y por eso el pueblo se amotinó, dijo que iban a morirse, etcétera, etcétera. Protestaron y Dios les castigó con estar errantes por 40 años en el desierto. Ese era más o menos el segundo año. Es decir, por 38 años ellos estuvieron dando vueltas en el desierto. Y ustedes decimos dando vueltas. Y tenemos que entender esto, hermanos. Porque no se trata de castigo nada más. El padre que ejecuta castigos o gritos nada más, no eleva a su hijo, no edifica a su hijo. Aunque en un momento lo regañaste fuerte y después llegaste a tus sentidos y dijiste, wow, y regresas y le dices a tu hijo, mira, dispénsame que te grité, pero las razones por me enojé fue por esto, porque yo tenía expectativa de ti acerca de esta situación, yo esperaba y ya le estableces y le enseñas. Pero un padre que solamente da regaño y no da instrucción, no enseña. ¿Por qué? Pues no va a edificar la vida de ese muchacho. Lo que lo va es a llenar de un enojo o de un, ¿cómo se dice?, rencillas. Dios le da al pueblo de Israel la tarea de purificar, de sacar de sus vidas, de sus comportamientos a través de 42 diferentes estaciones, a través del proceso de 40 años, la maduración necesaria para conformarse en la nación que necesitan ser. Cada percance que ellos crean por una queja, por una desobediencia, es exactamente el lugar donde ellos van a purificar y van a crecer en esa área. Entonces, quiero llegar ahí, ¿okay?, a esta explicación. ¿Pusiste lo que te dije? ¿A dónde está? Ok.
En el Midrash dice, por Rabino Moshe Weizmann, ¿verdad? Nos dice, porque la Torah, el Midrash dice, se llama el libro, porque la Torah no se registra los 42 etapas. ¿Por qué? Mejor dicho, la Torah no registra las 42 etapas o viajes que los israelitas en el desierto hicieron. Uno, para que las generaciones futuras puedan entender, y dispensa que esto lo escribí en último momento, e interpretar este periodo de historia y la información de sobrevivencia del pueblo acerca de cómo su proveedor lo sostuvo a través de todo eso. Entonces, para las futuras generaciones, ¿por qué? Porque si esto no se escribe, porque si esto no se nos explica, creemos que fue simplemente un esfuerzo humano. Pero el hecho, como lo acabamos de leer aquí en Jeremías, nos dice en el verso 4, Shema, Jeremías 2:4, Shema, oíd la palabra de Yahweh, casa de Jacob y la familia de Israel. Así dijo Yahweh, qué maldad hallaron en mí, dice el Señor, sus padres, que se alejaron, de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Yahweh que nos hizo subir de Israel, de Misraim, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca, y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre? En otras palabras, un lugar inhóspito donde la muerte era realmente la condena. Estar en medio del desierto no podía realmente traerlos a ellos a vida, iban a morir si no hubiese sido por la presencia de Dios. Entonces, una, por las generaciones, para que tuviéramos un recuento histórico; dos, para comprender que en lugares inhóspitos e inhabitables donde no había agua ni cómo sembrar, el pueblo jamás hubiese podido sobrevivir sin la intervención divina. Tres, las etapas nos hablan de la bondad de Hashem, aunque nosotros pensamos, pero los mandó a errarse, pero por un castigo, porque se antepusieron a la voluntad divina, no quisieron creer que Dios los iba a ayudar a vencer a sus enemigos. Entonces, las etapas nos hablan de la bondad de Hashem, sus milagros a través del desierto, y su sentencia de hacer errar al pueblo fue un dispositivo para pulirlos, no para castigarlos nada más. Sí, cayó como castigo porque desobedecieron. El veredicto fue, por cada día, que fueron 40, van a recibir un año. ¿Ok? Entonces, fue un dispositivo para pulirlos. Es decir, fue a manera de misericordia por su propio crecimiento. Es decir, cuando usted le dice a su hijo, te mandé a hacer 1, 2, 3, que limpiaras, que barrieras y que arreglaras tu cuarto, no lo hiciste, pues ahora no solamente vas a hacer el tuyo, vas a hacer el de tu hermano y vas a hacer el cuarto de tu papá. ¿Por qué? Porque le estás dando un principio. Le diste ahora una carga más grande y más larga para que aprenda el concepto de ser, 1, obediente; 2, a valorar el hecho que estás haciendo algo bueno para ti. Y entonces en ese proceso él crece, se hace humilde y entiende de que las destrezas que está aprendiendo y está puliendo le van a ayudar. Después, que es más grande, se va a acordar, esto me dolió, pero ahora yo entiendo que yo puedo hacer muchas cosas porque mi padre me enseñó. A veces no quise obedecerle y tuve que ir por el camino largo. Pero este camino largo me enseñó a ser una persona de más valor en la vida. No lo entendemos hasta que llegamos a la edad de la madurez. Los israelitas establecen 14 etapas a viaje antes del incidente de enviar espías. 14 etapas, 14 viajes, 14 campamentos antes del incidente de enviar los espías. Se movilizaron en 8 viajes después de la muerte de Aarón. No sé por qué puse un... Y hasta aquí contamos 22 viajes. Es decir, creo que ahí algo se me intercambió, pero lo que yo estaba tratando de decir, que en 38 años después de esos 2 primeros años, ellos se movilizaron por 20 diferentes etapas o 20 diferentes viajes, lo cual viene a traer un total, 14 primero, 8 después y 20 después, son 42. Entonces,
En el caso de la palabra que suman sus letras, el valor numérico de 42 en gematría se les asocia con la frase famosa, la profunda respuesta de la vida, del universo y el todo. ¿Qué significa? Ellos descubrieron todo lo que ellos necesitaban ser. En gematría, el número 42 es como quien dice equivalente a descubrir, el entender el porqué de las cosas, entender el universo, es entender la vida, es entender tu propósito. Eso es lo que simplifica, es entender tu propósito. Que no es simplemente arrastrarte por un desierto para simplemente hacerte sudar y hacerte padecer de cierta manera lo que estabas padeciendo en Egipto, que era ser esclavos. No, era para liberarnos de ese precepto o ese concepto de esclavitud. Era liberar, romper con esa carga mental que ellos tenían capacidad de hacer y justamente con la presencia de Dios alcanzar niveles mayores. Entonces ahora, esto es un pensamiento. Las lecciones de vida están llenas del círculo ecológico de la existencia. Hermano, nosotros necesitamos de las piedras. Hermano, nosotros necesitamos de las hormigas. Hermano, nosotros necesitamos de esas arañas que se meten en las casas, especialmente en verano, y a veces nos picotean en la noche. Necesitamos de esas animalitas. Hay un balance ecológico en la vida. Y todas esas experiencias que pueden ser bochornosas, encajosas, molestosas, ¿verdad? Dentro de ese balance ecológico nos enseñan cosas que aprendemos después a evadir, a colocar en su lugar, a aprender a respetar. ¿Okay? Entonces, respetar la vida de los otros seres vivos, donde Dios nos diserta, nos enseña, nos está dando una lección de vida en todo momento, que somos especies que se necesitan complementarse unas a otras. Hay gente que no tiene respeto por la vida animal, no tienen respeto ni siquiera por sus propias vidas, tiran basuras por donde quiera, provocan basuras, desórdenes, envenenan todo. Gente que se va a los ríos y en vez de salirse a un baño o al campo, deciden hacer sus necesidades en el río. Hermano, hay gente todavía que hace esas cosas. Entonces, no han entendido el contexto que ellos ocupan, su contexto dentro de la creación del Señor. Entonces, y perdonen que ponga ese ejemplo, pero es un ejemplo de destruir en vez de edificar. De la misma manera, las jornadas o viajes o etapas, a algunos no les gusta llamarles etapas, yo respeto esa posición, pero son etapas de vida, son viajes emocionales, mentales, espirituales, nos ayudan a crecer. Entonces, esas etapas del pueblo de Israel en el desierto cumplen con ayudar a depurar declives e injusticias. Es decir, situaciones deformes internas, cosas que van en declive, bajezas. Y también nos ayudan a purificar las injusticias dentro del carácter del pueblo, fortaleciendo y afirmando su nueva identidad. No nos cuesta a veces hacer la voluntad de Dios y a veces por eso nos toca ir más largo, nos toca doble porción de lo que no queremos. Pero en el proceso después que tenemos que hacerlo, aprendemos de que era necesario, que tiene valor y que ahora terminamos siendo mejores personas para el servicio a nuestro Creador. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Gracias, Padre.